la carta de los presidentes ayer, firmada por los cuatro. Señores, eso es un asunto de categoría tan relevante que nunca se había hecho en este país. Y lo pusimos en un segundo plano. Oye, una carta firmada por cuatro presidentes. ¿A quién se le envían? ¿Y a quién se le envían? ¿Y a quiénes se le envían? A toda la comunidad internacional. Para mí, señores, esa carta deberíamos, nosotros los que hacemos opinión política, buscarla y guardarla atesoradamente. Porque hasta este momento, quien había estado planteando en todos los foros internacionales la necesidad de que la comunidad internacional y que las grandes potencias fueran a ayudar a Haití, a acompañar a Haití a salir del marasmo en que se encuentra, a tratar de convertir ese estado fallido en algo que sea viable, era el presidente Luis Abinader. Muy buenos días, bienvenidos a todos. Hoy es viernes 6 de junio del año 2025. Gracias por el favor de su sintonía, gracias por preferirnos cada mañana en lo que es la capital, Santo Domingo de la República Dominicana y todas sus provincias, todos sus municipios, todos sus territorios a nivel nacional y donde quiera que haya un dominicano a nivel internacional. También la audiencia internacional que nos sigue para estar informado de todo el contenido que tenemos para todos ustedes durante la semana, y los viernes la verdad que nos entusiasmamos mucho más con tenerlo en la sintonía. Buenos días, José Tomás Paulino, Ana Daisy Guerrero, Maximiliano Manzueta y Roberto Monclús. Viernes. Buenos días, quiero hacerle una pregunta comenzando. ¿Usted no tuvo algún tipo de problema con esa corbata azul? ¿Cuánta energía? Vine de la reunión ayer. Ah, porque no, porque ayer hubo un problema con una corbata azul. Faltó y esa coincidencia, señores, de corbatas azules, ¿se habrían puesto de acuerdo el presidente de la República y los expresidentes para ir ataviados con ese accesorio especial, ¿verdad? Que es el accesorio, el punto focal de la vestimenta del hombre. Coincidieron. Entonces yo no sé si fue una coincidencia, porque hay una psicología del color, claro. Y el azul sólido o el azul royal, como dicen, significa seguridad, fortaleza, confianza, empoderamiento. Entonces no sé si el presidente de la República, su equipo de asesoría y el de los expresidentes entendieron eso, claro, y se pusieron de acuerdo para que fuera con una corbata azul. A Hipólito le faltó. Yo creo que a Hipólito se la quitó. ¿Por qué se le perdió la Hipólito? Como yo lo vi con el cuello, parecería ser que él quiso ir un poco más holgado. Hipólito Mejía es una persona muy espontánea, es una persona que no va con los convencionalismos, sí. Y él es él. Sí, pero estaba apurado y estaba buscando una corbata. No, le buscaron la corbata. Porque fíjate que cuando se la llevaron, la miró, inclusive me di cuenta que la miró como con un poco de desdén y como que dijo no, eso aplica, eso no va. Y al fin y al cabo tuvieron que pausar un poco la transmisión y después apareció pero eso es lo que se llama una mojicanguería. Retrasar una transmisión de algo tan relevante de que porque Hipólito no fue con una corbata adecuada. Eso es lo que una mojiganguería donde hay cosas tan importantes, por el amor de Dios. Fuera una coreografía de moda. Pero yo creo que él vaya con corbata o sin corbata. Más que corbata y más que ese tipo de etiqueta. Señores, nosotros vivimos en un país tropical. Sí, los presidentes deberían andar en chacabanas. Sí, claro. Ese debería ser. Cuando yo he participado en eventos internacionales relacionados con la moda, sobre todo y con el tema de los concursos de belleza, siempre los expertos decían que por la situación y la ubicación geográfica de la República Dominicana, aquí el traje oficial formal debería ser una chacabana, una guayabera. Pero la simbología del poder también tiene su significado. Miren ahí. Tiene su significado. Es verdad que estamos en el trópico. Hay mandatarios que vienen de África, del continente africano, y vienen con unas patolas y en sandalias. Y como con 3 o 4 esposas. Que no conocen muy bien la idiosincrasia del dominicano. Vienen con sus 3 y 4 esposas. Los presidentes cuando nos saludan. Pero estamos hablando de robo. No, pero te tienen que traer. Pero te estoy diciendo de la cultura. Vienen con unas patolas que para ellos tienen un gran significado. El mundo árabe. Debería evitarse esa cultura,
Y viene con unas sandalias. Y ¿cómo se llaman? Las personas estas de Irlanda, entonces su falda, que es parte de su tradición oficial. Su falda de cuadro. En nuestro país, nosotros formamos parte en un momento determinado a propósito de los escoceses. Los escoceses. Sí, usan las faldas. De los irlandeses. Y todavía no está muerto el proyecto, se puede retomar, de que la chacabana pueda ser declarada pieza oficial de vestimenta, oficial de la República Dominicana. Que para ciertos eventos oficiales se pueda ir en chacabana y está dentro de la formalidad. Las cumbres, por ejemplo. Y se ha roto con ese estereotipo que existía anteriormente, con el tema de los trajes, porque cuando llega el presidente Luis Abinader, como que hay un cambio. No, él rompió. Y él rompió con ese paradigma y las personas comenzaron a utilizar las chacabanas. Claro. Y la corbata, la camisa blanca sin corbata. En Cancillería, por ejemplo, han impuesto el uso de las chacabanas. La mayoría de los eventos. Para los actos oficiales, el personal de la Cancillería viste de chacabanas. Por eso hay ahora una licitación que ha generado todo un bar magnum, una licitación para comprar las chacabanas que va a usar el personal que va a trabajar en la cumbre iberoamericana aquí en nuestro país. Entonces, una licitación por 18 millones de pesos y hay gente que encuentra que eso es demasiado, que eso es muy costoso. Una chacabana bien hecha, una chacabana bien terminada, tiene un costo. Claro que tú no vas a encontrar una chacabana bien hecha por 3,000 pesos. Y si vamos a exhibirnos frente al mundo, a tantos mandatarios, al mundo, porque es un evento que atrae la atención mundial, no vamos a tener un personal mal vestido. Eso al margen del regalo, que el presente, el obsequio que se le hace, que a los también... presidentes. Yo le quiero recordar algo, miren, eso es importante. Grimer decía lo de Hipólito Mejía, haciendo Hipólito Mejía. A mí me sorprendió el cuellazo del cuello de la camisa de Hipólito. Digo, pero yo no sabía que se había armado todo un titingó porque Hipólito, y que habían parado la ceremonia. No tuve tiempo de darle seguimiento por ocupaciones que tuve, pero yo dije, este cuellazo, digo, pero Hipólito está sin corbata. Bueno, pero ese Hipólito a mí lo pasé por alto. Pero oigan bien, para que ustedes vean la importancia de lo que Grimer dice y la tendencia que debemos, o el patrón que debemos imponer de la chacabana, y lo decía Ana Daisy, que sea el atuendo oficial en la República Dominicana. Creo que hubo un intento de un diseño que hizo Oscar de la Renta, al igual que aquel uniforme de la policía, que era una bermuda, y dijeron, no lo van a respetar, porque dijo un policía del orden, un policía en bermudas y todo esto, en un país tan caluroso. Pero le voy a decir lo siguiente, cuando aceptó el reconocimiento de la Academia de la Letra, Gabriel García Márquez, él tenía un tormento, ¿qué ropa iba a usar? Y usó el liqui-liqui. El liqui-liqui, lo estoy diciendo de memoria, no sé si así se llama, que es una ropa campesina muy de la zona de la zona campesina de Colombia y de las Amazonías y de la Amazonía, gracias. Y inclusive hizo un performance con un baile. Entonces todo el mundo decía, pero ¿por qué es frac que se usa? Es frac, la Academia de las Letras. Y él rompió con eso y quedó muy bien. Para mí es uno de los performance o de las juramentaciones o aceptación del Nobel de Literatura más auténtico que se haya. Y la autenticidad estaba en la música folclórica colombiana y en la ropa que usó Gabriel García Márquez. Y de hecho ese atuendo que él utilizó está exhibido en la Casa de la Cultura Gabriel García Márquez, que está en el centro de Bogotá, que yo tuve la oportunidad de visitarlo cuando estuve ahora allá en Semana Santa. Yo lo que creo es que al fin y al cabo Hipólito Mejía fue con la deliberada intención, con la decisión de no usar chacabana. Y yo pienso que eso hay que respetarlo, independientemente... Corbata. Sí, de no usar corbata. Y yo pienso que eso hay que respetarlo, independientemente de que quisiésemos darle el mayor nivel protocolar y de formalidad a ese evento. Porque es un evento dominicano, es un evento local, al fin y al cabo. Y además también, señores, hay que ver si no fue definido un código de vestimenta. Pero ahora bien, porque si no fue definido, no había la obligatoriedad por parte de... Pero mira el debate, la que le pasaron mira el debate que nosotros tenemos de la corbata.
y el centro de atención debió estar en lo que se discutió en el día de ayer, en la agenda que se tenía previsto conocer en el día de ayer. Sin embargo, todo en las redes sociales y los distintos periódicos se centraron en el tema de la corbata. Eso para que ustedes vean cómo que andamos nosotros. Sí, un tema tan sensible, tan... Lo debíamos La carta de los presidentes ayer, ojalá la producción no la pueda poner, la carta de los presidentes ayer, firmada por los 4, señores, eso es un asunto de categoría tan relevante que nunca se había hecho en este país. Y lo pusimos en un segundo plano. Oye, una carta firmada por 4 presidentes. ¿A quién se le envían? ¿Y a quién se le envían? ¿Y a quiénes se le envían? A toda la comunidad internacional. Eso, señores, tiene una categoría de profundidad, de conciencia y criterio político respecto del país que tenemos que legarle a las próximas generaciones. Es que aquí se ha creído por todo estos tiempos en el chantaje desde Haití y a nivel internacional, que es un relajo, que la migración, nosotros somos un país migrante y de aquí salen también. Señores, lo que está en juego es la integridad territorial, cultural y social de este país, económica. Eso debió ser primera plana de todos los periódicos de este país. Sin embargo, creo que el día lo puso. El día lo tiene. Sí, pero ¿cuántos periódicos tenemos de circulación nacional? Lo que pasa es que aquí no es mi amor, pero lo que pasa es que aquí hay amplios sectores, más de los que uno se imagina, que forman parte de esa agenda que ha mantenido a la República Dominicana bajo el cuestionamiento. Pasen a la segunda para ver la firma, pasen a la segunda, porque creo que tiene 2 partes, porque a mí la relevancia de ahí está inicialada. Son esas firmas. Miren, ahí están las firmas. El contenido de la carta, ya uno sabe por dónde viene, porque no se la inventaron ayer. Es el producto de todo el proceso de conversación, de la necesidad de que nos pongamos de acuerdo como nación, que qué vamos a hacer con este problema. Claro. Porque es un problema. Para mí, señores, esa carta deberíamos, nosotros los que hacemos opinión política, buscarla y guardarla atesoradamente. Ahora ustedes se fueron algo. Porque para las próximas generaciones, para las que quieren ser presidente en el 28 y en el 32, esto es una simbología de que este país, usted puede tener diferencias políticas, de criterio y a veces hasta personales, porque la política somos seres humanos y entra todo. Pero esto es lo que le estamos diciendo. Mire, es el mayor ejemplo de categoría política. Desde que se fundó la República. Miraron el orden de las firmas. Sí. Debió ser el presidente Luis Abinader, seguido de Danilo Medina, luego Leonel Fernández, y luego señora. Por el orden institucional que fueron presidentes. Eso no tiene. ¿Cuál relevancia tiene eso? Parece de relevancia. Pero lo importante es que el presidente de la República y los 3 expresidentes vivos de la República Dominicana decidieron primero. Pero ¿por qué es el orden que debería ir? Decidieron primero. El actual presidente, al que reemplazó. Luego Danilo Medina, Leonel Fernández y Hipólito Mejía. Pero ese es el orden de ustedes, pero sí puede ser. Pudo haber sido Hipólito, Leonel, Danilo, Luis. Sí, eso no tiene relevancia. Descendente debería ser así. Nos estamos quedando en una hoja cuando tenemos ahí el tronco del árbol, que es de donde depende todo. Entonces lo importante, señores, es la carta como tal. Es la primera ocasión en la historia de la República Dominicana que el presidente de turno, el presidente en funciones y los expresidentes vivos llegan a un acuerdo para escribir una carta que llama la atención de la comunidad internacional para que vuelque sus ojos hacia Haití. Porque hasta este momento, quien había estado planteando en todos los foros internacionales la necesidad de que la comunidad internacional y que las grandes potencias fueran a ayudar a Haití, a acompañar a Haití a salir del marasmo en que se encuentra, a tratar de convertir ese estado fallido en algo que sea viable, era el presidente Luis Abinader. Y eso hay que reconocérselo. Esa lucha persistente y tenaz. No, eso comenzó con Leonel Fernández. No, pero me refiero en esta etapa, en el agravamiento
agravamiento. En el llamado a la atención a la comunidad internacional, porque Hipólito nunca se ha metido en eso. Me refiero en el agravamiento de la crisis después del ajusticiamiento a Juvenil Moïse. Recuerda que la crisis de Haití se agrava con el magnicidio de Juvenil Moïse el 7 de julio del 2021. Claro. Entonces yo estoy contextualizando esa parte porque Leonel Fernández, claro está, que siempre tuvo un discurso permanente, un discurso abrió el foro a nivel internacional. Y abrió el debate, claro. además planteándolo desde la perspectiva histórica, desde las diferencias históricas y culturales y aportó en la República Dominicana. Que Leonel fue que construyó una universidad en Haití, le regaló una universidad y tuvieron al matarlo cuando fue a entregarla. ¿Entiende? Vamos a escuchar el corte. Concluye. Entonces lo que le decía era eso, que lo importante de esta reunión de ayer es esa carta que firmaron el presidente de la República, el expresidente Leonel Fernández, el expresidente Danilo Medina y el expresidente Hipólito Mejía, que por fin se pusieron de acuerdo para enviar ese documento, un documento de peso, un documento que en términos diplomáticos, en términos de la gestión de la política exterior del Estado, tiene una gran importancia. Se está enviando, José Tomás, aquí nos mandan alguna... El equipo de producción nos envía alguna aquí. Por ejemplo, aquí está su excelencia Julius Manda Wonibio, presidente de la Federación de Sierra Leona, Casa Estatal. Eso por decir una. Sería bueno que la presidencia le indicara al país a todo el que le va a llegar, a cuántos presidentes, si es que le va a llegar, a todos los presidentes que están representados en las Naciones Unidas. Por ejemplo, aquí está su excelencia Hassan Sheikh Mohamud, presidente de la República Federal de Somalia, Villa Somalia, Mogadiscio. Yo supongo que, aunque tenemos esta, es que le va a llegar, supongo yo, a todos. No lo suponga. En la segunda página es una carta dirigida a Naciones Unidas, porque el penúltimo párrafo, Graimer, dice al Consejo de Seguridad, yo creo que es el de Naciones Unidas, también dice, y al secretario general, y al secretario general Graimer, es a los países que forman parte de Naciones Unidas. O sea, que le vaya a la OEA. Esta carta no va para la OEA. No, le va a llegar de manera personal. Son casi 200 países, ¿verdad? Mira, ahí lo tenemos. Sí, pero Graimer tiene razón, porque aquí se están mandando a un país africano. Esta que tenemos. Esto es de África. Pero cuando usted se va al segundo párrafo, a la segunda página, perdón, en el penúltimo fue que yo pude leer, dice, al Consejo de Seguridad, eso es a Naciones Unidas, y al secretario general, que tomen la propuesta que nosotros le hacemos, me imagino que es de la misión híbrida. Sí, pero debe irse a cada país de las Naciones Unidas, porque cuando el presidente Abinader va a las Naciones Unidas, le habla a todos, ¿verdad? Y si le habla a todos, es natural que le llegue a todos. De todos modos, aunque vaya a todos los países que integramos las Naciones Unidas, debe ir a la OEA. ¿Sabe por qué? Porque en estos días se invocó que la OEA tenía que formar parte del proceso de decisión sobre lo que se va a hacer en la seguridad de Haití. O sea, debe ir a la OEA, porque es nuestra Naciones Unidas pequeña. Aunque no vaya a hacer nada, debe estar ahí. Además, por la misión fundamental de la OEA, señores, hay que ver cuál es la misión fundamental de la OEA, cuál es el espíritu que genera el acto constitutivo de la Organización de Estados Americanos, la promoción de la paz, la promoción de la democracia, el fortalecimiento de la democracia. Y obviamente, la OEA tiene que formar una parte, si se quiere, protagónica. Que ahí que se va a discutir al final de cuentas. Pero que es el órgano para el tema de Haití, el órgano regional, porque el debate cuando la Liga de Naciones, que se fundó luego de la Segunda Guerra Mundial, y entonces luego dimos pasos a Naciones Unidas, no,
la región decía, pero es que ustedes son más globalistas, o sea, ustedes son más pro-europeos, ¿verdad? No tanto africanos ni asiáticos, ustedes son muy europeos, muy norteamericanistas. Entonces nosotros queremos nuestro organismo, entonces se crea... Y creamos la Carta Interamericana, ¿verdad? Que nos autodefinimos como un conglomerado de naciones que tenemos que gestionarnos entre todos, Mira, en paz y en desarrollo. Yo no sé si ustedes han analizado, y yo creo que cuando un pueblo se empodera, se dan resultados como esto. La unificación de todos los presidentes, los 4 presidentes de la República Dominicana. Y digo esto porque hay un mérito que hay que atribuírselo, señores, a esa gran marcha que realizó Ángelo Vázquez, que motivó mucho al presidente actual Abinader a convocar a los exmandatarios, y también el próximo proceso que se está avecinando por la por lo que implica la parte política en ese sentido. Señores, esta unificación de criterios para salvaguardar la soberanía del país fue producto de la demanda de la sociedad. Cuando el pueblo se empodera, señores, se toman decisiones que van en favor. Y qué bueno que el día de ayer, pues estos presidentes han firmado esta carta que beneficia a la República Dominicana y que le dice a los organismos internacionales sobre el empoderamiento que están teniendo los dominicanos y en el caso de los mandatarios, cómo se han puesto de acuerdo para buscar una solución a esta problemática que no tiene que ver con temas partidarios, sino con un país que se viene afectando desde hace muchísimos años y que se está tratando de lograr por lo menos un desahogo de esa cantidad de personas que residen en el país de manera irregular para, de una manera u otra, pues entonces llevar a cabo un proceso de manera democrática, correcta, de que se puedan esos haitianos. Que somos civilizados. Lo que estamos diciendo con esta es que somos una nación civilizada, una comunidad política que ha madurado, que los que están sobre todo eso, que los que están en oposición están entendiendo que tenemos la diferencia y que mañana podemos entrar en un debate ácido, duro, político, pero que la nación está por encima de nuestro interés de dirigir este país a través de los partidos políticos. Señores, yo me lleno de emoción cuando razono esto que se ha dado. Para mí, que pienso en este país, en el futuro, y me preocupa qué país van a vivir los hijos míos, y para mí esto es fundamental. Yo no había visto la categoría de comprensión de lo que nos acogota como situación nacional y que hayamos tomado la decisión. Hay que felicitar. Si hay que felicitar al presidente Abinader, que toreó esta situación de una manera brillante. Hay que darle crédito también a los de oposición que entendieron la razón y la necesidad. Vamos a escuchar el corte del presidente, y ahí a seguida tú... Sí, cómo no. Vamos a ver lo que dijo el presidente ayer. Señoras y señores, en tiempos difíciles, la grandeza de una nación se mide por su capacidad de encontrar unidad entre sus diferencias. Hoy es uno de esos momentos para la República Dominicana. Expresidentes de la República, distinguidos Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina, los miembros del Consejo Económico y Social, amigos todos, nos reúne un deber que no admite dilación. Un llamado que trasciende tiempos, que trasciende generaciones y colores políticos. Defender la seguridad, la soberanía y la dignidad de la República Dominicana. Este deber nos convoca no como actores aislados, sino como una nación unida que reconoce que en los momentos de mayor dificultad es cuando se mide la grandeza de los pueblos. Nos encontramos en un instante decisivo de nuestra historia. Un punto de inflexión que nos desafía a estar a la altura de los ideales que han inspirado cada uno de los logros de nuestra nación. Hoy, más que nunca, debemos hacer un alto en el camino para mirar con profundidad y serenidad el presente que enfrentamos y, sobre todo, el futuro que estamos llamados a construir. La situación que atraviesa la República de Haití, caracterizada por el colapso de sus instituciones, la fragmentación de su tejido social y una crisis humanitaria sin precedentes, representa no solo un desafío para ellos, sino también para nosotros.
Ninguna nación puede ignorar cuando su vecino existe en la inseguridad y ningún pueblo puede permanecer impasible cuando los vientos de la inestabilidad amenazan su paz y su desarrollo. Pero nuestra respuesta no puede ser improvisada ni unilateral. Requiere reflexión profunda, análisis serio, voluntad de diálogo y visión de Estado. Por eso, hoy inauguramos esta histórica sesión del Consejo Económico y Social para que juntos demos forma a las soluciones que demanda este tiempo. Convocamos a este foro plural con el firme propósito de abrir un espacio donde con responsabilidad y patriotismo podamos identificar las mejores rutas para afrontar esta crisis de manera firme, justa y solidaria. En este recinto no venimos a imponer ideas, sino a sembrar acuerdos. No venimos a proclamar certezas inamovibles, sino a construir desde el debate respetuoso las bases de un consenso nacional. La realidad migratoria es uno de los principales temas. Definitivamente una gran presentación del presidente Luis Abinader y el mensaje está claro. Ayer, un detalle, por eso es que a la hora de hacer eslóganes, lo estamos aterrizando, hay que tener cuenta, señores, un fallo ayer en ese discurso. Mire que lo estamos reconociendo al más alto nivel, pero los creativos y los publicistas tienen que tener cuenta a la hora de hacer eslogans, porque entonces ayer el presidente se entrampó en su propio discurso. Cuando el presidente dijo hace un año, 2 años, no recuerdo bien, no miren para atrás, y no miren para atrás, porque dice, ¿cuánto? No miren para atrás. En ese discurso de ayer, él dice, para cuando las próximas generaciones miren para atrás, vean que nosotros... ahí se puede mirar para atrás. Le da tinte político. Entonces, señores, lo que construyen eslogan y lo que construyen discursos de los presidentes, tienen que fijarse en el relato, en los relatos que hay alrededor de un mandatario. Entonces, no debieron, o no crear aquel eslogan aquella vez, porque fue un error conceptual de carácter dialéctico inclusive. Porque una de las cosas que tiene que hacer el político y las sociedades es mirar lo que pasó anteriormente para saber emular lo que se hizo bien en algún momento y no repetir lo que hicimos mal. Entonces, en el discurso de ayer le metieron esa cosita para cuando las futuras generaciones miren para atrás, sepan que aquí no estamos de acuerdo. Pero que eso tiene una trampa. Tú dijiste, hablaste de dicotomía. Ustedes, este equipo es genial, me provoca memoria de viejo. Los detalles, ahorita, qué intrascendente que Hipólito no haya ido con corbata y que después, eso no es ningún intrascendente. Oigan cómo se va a recordar ese acto. El acto patriótico, esa es la parte formal, punto y coma, donde Hipólito fue sin corbata. ¿Cómo va a recordar aquello que restablecía la reelección presidencial por 2 años consecutivos? El pacto de las corbatas azules, 2009, lo recuerdo como hoy. Y entonces hay un detalle que un periodista, y aquí son sagaces estos jóvenes que nos acompañan en el panel. Ustedes saben que el The New York Times publicó una historia de como unos ladrones que entraron a una oficina política. Ese caso se conoce como el Watergate, que provocó la primera dimisión de un presidente electo que tenía potencial a reelegirse. Luego, oiga, es el único que ha tenido que dimitir porque mintió. Eso tiene un concepto jurídico que ahora yo no, felonía. Porque cometió una felonía. Richard Nixon. Richard Nixon. ¿Y cuál fue el detalle? Había un periodista curioso. Eso es perjurio. Sí. Felonía es como de robo, eso es perjurio. Sí, es un perjurio. Entonces, gracias José. Entonces ese periodista dijo, pero eso no es una simple noticia. Es que ahí hay un morenito, por ejemplo, que me parece que es de un partido. No, pero ahí como que hay algo que tiene que ver con alta política. Y vamos a ver el vinculante. Era un recaudador de un comité de recaudaciones del partido que pertenecía a Nixon. Y ahí nace el Watergate.
por ese detalle. Tremendo. Entonces los detalles son importantes. Y luego entró, por supuesto, el segundo del FBI, Mark Fair, que es Garganta profunda. Claro. Entonces, que comienza a pasar ya los datos oficiales a estos dos periodistas de Washington Post, y entonces da el caso famoso de Watergate. y ahora vengo aquí. Y es la única ocasión, Sí. ya que estamos en ese punto histórico, es la única ocasión en que se invocó la enmienda, porque el Spiro Agnew, que era el vicepresidente de Nixon, para quitarse un poco de encima la presión, le tiró los perros atrás con que le descubrió unos temas de corrupción y de falda, no recuerdo bien. El tema es que la prensa le cayó atrás a Spiro Agnew porque el propio Nixon le mandó a revelar una cuanta cosas para que dimitiera, y dimitió. Nixon pensaba que dimitiendo el vice se calmaba la ira. No, él dimitió y la ira siguió contra él después. Y entonces, cuando renuncia Nixon, es la única ocasión en Estados Unidos que se ha invocado una figura que tiene que ver con la sucesión del poder. Sí. Como no estaba el vicepresidente y el presidente renuncia, ¿quién asume? Bueno, asume, según la Constitución norteamericana, el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, que son los diputados, no del Senado. Y entonces ahí surge a la presidencia entonces Gerald Ford. Gerald Ford llega a la presidencia sin ser vicepresidente, sin ser reelecto, sin ser votado por él, llegó a ser presidente, y no se llamaba Gerald Ford, se llamaba Leslie Lynn King. Gerald Ford es un nombre que él adoptó después porque su madre se había casado con un señor Ford y asumieron ese apellido y tal y tal. Ese no era su nombre tampoco. Entonces es la única ocasión en que renuncia el presidente, renuncia el presidente y asume uno la presidencia que no había sido votado por el pueblo, y entonces ejerce el poder Gerald Ford. Y ahora, aquí se menciona la vieja orden. Yo sé que me van a acusar de... La nueva orden. La nueva orden. Yo me cojo por la vieja orden. La antigua orden. La de Angelo que él movilizó y todo esto, la movilidad. Eso es importante reconocerlo. Pero eso que se logró ayer tiene un protagonista histórico, Leonel Fernández Reina. Pregúntame por qué. Porque el CES es una creación de una iniciativa que Leonel impulsó para reformar la Constitución del 2010. Se hicieron unos foros constitucionales por consultas populares aquí, en el exterior, armando esa carta política que conocemos en el día de hoy como la Constitución más vanguardista, más garantista, más liberal. Y entonces ahí se creó ese estamento. Anterior a eso no existía un estamento de esa naturaleza. Y oigan bien, ya está dejando su fruto. Y tiene una semilla. Está dejando su fruto. Pero ¿por qué protagonista? ¿Por el escenario o por qué? Porque el escenario pudo haber sido cualquiera. Jurídicas para un debate de esa naturaleza. Bueno, pero el mismo debate se llevó en el Ministerio de Defensa. No, como una instancia constitucional. No. Antes se debatía en espacio que academia, por ejemplo, la Conferencia del Episcopado Dominicano designó que poca gente, ustedes lo dominan, ¿por qué se le denominó el mediador a don Agripino? Eso fue un mandato de la Conferencia del Episcopado en su momento, que ahora no recuerdo quién la presidía. Es una convicción del diálogo que Leonel tiene. Que el presidente Luis Abinader es el gran protagonista. No, pero espérate, porque lo que está diciendo es Monclús. No, pero son diferentes. Déjeme darle este dato. No, pero ella tiene razón, pero yo la veo de una óptica desde el conocimiento de la Constitución y le antecede lo que dice Monclús, le antecede, y es por eso que lo que Monclús dice tiene mucha razón en el sentido de la aportación que hace Leonel Fernández. A ese CES, a ese Consejo Económico y Social que está en rango constitucional, y por eso es que toda la sociedad tiene que respetarlo. No es que lo están convocando ahí porque no, sí, claro. Y sí, yo voy para allá. No, es porque saben que evadir eso es evadir una categoría constitucional. Y a eso le antecede lo que Leonel armó en el primer gobierno, el diálogo nacional. El CES, la semilla primigénica de que el CES exista hoy, fueron todos esos foros que se hicieron en el primer gobierno de Leonel, que se llamó Diálogo Nacional. Inclusive lo titulan así. ¿Dónde? Dicen, exmandatario inician Diálogo Nacional, bueno. Que es la impronta que Leonel comenzó a sembrar 96-2000.
Vámonos con la portada, José Tomás. Sí, vamos a ver qué nos dice usted. Accede a www.sumundodigital.com. Es el diario digital editado por Multimedios Su Mundo. Y aquí en las globales dice Alfredo de la Cruz: mercenarios en Haití podrían ser llevados a un Consejo Internacional de Guerra. Y en una entrevista exclusiva al destacado abogado Félix Portes, aquí en Matutino Su Mundo, dice que ante la tragedia del Jet Set, el Ministerio Público está actuando prudentemente. Así es, otra de las informaciones que trae nuestra portada en el día de hoy. Roberto Santana anuncia panel sobre la necesidad del Ministerio de Justicia para reforma penitenciaria. Abinader afirma que la unidad en las diferencias es la fuerza de una nación en tiempos difíciles. Y la familia pesa más que el agua. Abril Peña apoya aspiraciones presidenciales de su hermano Tony Peña para el 2028. Y en las nacionales, el Senado aprueba en primera lectura ley que crea el Ministerio de Justicia. Empresario chino es arrestado tras querella de migración por daños y perjuicios. Muy bien, www.sumundodigital.com. Y usted también puede seguirnos a través de una gran cantidad de canales como el 101, el 1101 High Definition de Claro, el 81 de Altiz, el 81 de Aster, el canal 20 de Telecable Dominicano, canal 67 de Telecable Central, el 46 de Wind Telecom, el canal 647 de Fire TV Stick. También tiene disponible 190 sistemas de cables en todas las provincias del país. A nivel internacional pueden sintonizarnos a través del satélite Eutel para todo el continente americano y en el satélite Intelsat para todo el mundo. Síganos también en las redes sociales y en las plataformas digitales que conforman este ecosistema comunicacional llamado Multimedios Su Mundo, para que esté debidamente informado. Perfecto. Si usted quiere pues mantener la conexión con nosotros y tiene que moverse pues a hacer diligencias o a cualquier lugar, descargue nuestras aplicaciones pues en App Store y también en Google Play. Su Mundo FM, nuestra emisora, va contigo a donde quieras que vaya. Tenemos una playlist que va desde reggaetón, desde merengue, también bachata, boleros y baladas, y el pop latino que está muy de moda. También sacamos espacio para difundir pues la música típica de la República Dominicana y folclórica de América Latina y el resto del mundo. Descarga nuestras aplicaciones pues en App Store y también en Google Play. Pero si usted se va a mover y quiere mantener conectado con nuestro formato streaming, nuestra transmisión streaming, pues descargue en este código QR que aparece en pantalla y así mantendrá pues la sintonía con Su Mundo, un multimedio bastante plural. Ahí está, toda la red de contacto local, territorial y digital de este multimedio Su Mundo, que sigue un modelo de expansión. Miren, ayer se dio un paso institucional importantísimo y es algo que se ha venido batallando. No es la primera vez que la República Dominicana tiene Ministerio de Justicia, ya lo había tenido en otras ocasiones. Y en el Consejo de Gobierno, después de la era de Trujillo, creo, están los datos por ahí, pero no es la primera vez que lo tenemos. Y se venía diciendo que para fines de administrar todo el tema de justicia, en lo que tiene que ver con la parte administrativa, la parte del sistema penitenciario y otras áreas que están sueltas en otras instituciones. Por ejemplo, la Procuraduría tiene, y lo digo porque yo llevé el proceso, algunos de ustedes seguro lo han llevado, que para tú registrar una ONG, sí, una fundación, tú tienes que llevar eso a la Procuraduría. Sí, claro. Sí, eso sí. Exacto. Pero hay otras áreas que están inclusive dentro de la... Ayer hablamos con Antoliano Peralta en el Sol de la Tarde, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, y hablaba de una serie de áreas de acciones jurídicos sociales que están dispersas en otras instancias, que eso no debe estar suelto por ahí. Y él decía, hablaba sobre la necesidad de tener el Ministerio de Justicia para reagrupar todas esas cosas. Hay un asunto que es de justicia que está suelto en la Cancillería,
No recuerdo cuál era el tema, pero él habló de varias cosas. Y además, particularmente en lo que tiene que ver con el tema penitenciario, Roberto Santana decía, el director de la Oficina Nacional de la ONAPREP, de apoyo a la reforma penitenciaria, que el que persigue, el que te apresa, el policía que te dé el macanazo, el guardia que te dé el culatazo, el Ministerio Público que te instrumenta el expediente, que te lleva ante el juez y el juez que te condena, que te mete preso, no le interesa ni que tú salgas de ahí, ni que tú ni le das par de tres que tú te... Y la administración de las cárceles también. La administración de las cárceles. Sí. Entonces, el mismo que te aprecia y te persigue y te golpea, no es el mismo que te va a regenerar. Claro que no. No es su naturaleza. Claro que no, porque está prejuiciado ya. Este es un delincuente, este cometió tal felonía, este cometió tal cosa y yo lo condené. Y que pague. ¿Cómo yo voy a colaborar para que él salga? Por ejemplo, en los Estados Unidos, las cárceles no son administradas, por ejemplo, por la policía, son administradas por empresas, por instituciones que se dedican a eso. Y el proceso, por ejemplo, del cumplimiento de una pena que le haya sido impuesta a un ciudadano es seguido por una autoridad que se llama la autoridad del parol. Hay un juez que le da seguimiento a ese caso y todo lo concerniente a ese recluso, al cumplimiento de su pena, por ejemplo, cuando van a solicitar que sea liberado. Aquí es la ejecución de la pena, se llama el juez de ejecución de la pena. Sí, juez de ejecución de la pena. Entonces, cuando tú quieres buscar un recurso, cuando tú quieres decir, bueno, ya cumplió la mitad de la pena, puede apelar a una libertad condicional o porque se ha comportado bien. Eso es la autoridad del parol, el juez de la ejecución de la pena, que es una figura que aquí debemos fortalecer para desenmarañar el sistema de administración de justicia. Pero estoy muy de acuerdo contigo de que debe haber una separación y la administración del sistema carcelario penitenciario en la República Dominicana hace tiempo que no debió estar bajo la sombrilla del sistema de justicia, porque es una contradicción. Sobre la Procuraduría. Sobre la Procuraduría. Sí, ni puede haber, y es una parte del proceso que se está llevando a cabo, hay 19 cárceles que están en manos del ejército y en manos de destacamentos policiales. Entonces, mayoría están en lo que le llaman fortaleza. Con el proceso de reforma, no habrá una sola cárcel que esté en manos de los militares. Excelente. Ni habrá una sola cárcel que esté en manos de los policías. Porque ellos no están formados ni en condiciones, ni es su naturaleza, ni es su vocación por mandato de ley, cuidar presos. Lo de ellos es apresar. No, solo se convierte en un negocio. En un negocio de corrupción. Y orden público. De drogas, de prostitución, de negocios, de extorsiones, ahí dentro. Entonces, eso va a salir, todo va a salir del ángulo militar y policial y va a pasar entonces a ser dirigido por personal especializado, entrenado para vigilar y formar parte de la regeneración de los internos. Entonces, en el día de ayer, dicho esto, en el día de ayer entonces el Senado aprobó en primera lectura el proyecto de aprobación del Ministerio de Justicia. Que ya se está diciendo que se aprobó en primera lectura, sometido por el legislador Antonio Tavera, y que ni siquiera se pudo leer. Eso es mentira. Que es el presidente de la Comisión de Justicia. Pero no es el tema de si se leyó o no se leyó, es el tema de la importancia que tiene esta pieza legislativa. Y hay que buscar la forma de que muchos juristas que son buenos que tenemos en el país lo integren a estas discusiones. Te voy a decir qué es lo que pasa con eso, Maxi, para que tú sigas ahí. Te voy a decir qué pasa con eso que está ahí. Lo que pasa es que el proyecto se aprobó ayer, pero tiene muchos adversarios dentro del sistema y están tratando de meterle algo para que cuando llegue a la Cámara de Diputados, por lo menos, aunque sea se retrase, a ver si ganan tiempo. No, miren qué sucedió. El presidente de la comisión, que es el señor Antonio Tavera, que ha jugado un rol, un colaborador, y lo vamos a tener aquí la próxima semana, presentó en la mañana, fue Roberto Santana, y fue Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, y le presentaron, hicieron una exposición técnico-jurídico de la relevancia de la aprobación de esto a todo el Pleno, junto con la comisión que preside Antonio Taveras. Si se le presentó una exposición, una presentación al Pleno
¿Para qué hay que leérselo? Pero ya se la presentaron más temprano. Sí. O sea, no fue que se saltó ningún procedimiento, ni es porque haya nada de por medio. Es que se agotó un procedimiento más eficiente inclusive que ir a una sala, a una audiencia, a un tema donde hay otro tema que se enrede en la pata. Fue que se le presentó previamente todo a todo presidido por Antonio Taveras. Pero además le voy a explicar una cosa. Miren, el tema con esto está precisamente en que no informamos como debemos informar. Eso que tú dices, los periodistas no recogen eso, ni preguntan si pasó o no pasó. Al final lo que te dicen es, se sometió el proyecto y nadie sabe de qué es el proyecto porque no se leyó. Ya tú estás dando una información importante que la población tiene que conocer. Ya el Pleno sabía de qué se trata esto. Entonces lo que decía ahorita y lo retomo, es un proyecto importante que necesita ser estudiado, que realmente necesita que otros sectores participen del consenso y del estudio para que no pase como con otras leyes que se aprueban y al final entonces aparecen unos cuantos diciendo que eso no es aplicable en República Dominicana. Entonces, ese proyecto hay que verlo bien y hay que buscar la forma de que se apruebe, pero se necesitan que esos juristas que son buenos que tenemos en el país participen en esas discusiones. Eso debe ser tomado en cuenta. Miren cuál es lo que pasa. Es que en el Senado y en la Cámara de Diputados hay lo que se llama el orden parlamentario. Hay un reglamento además. Ese proyecto fue sometido al estudio de una comisión ampliada, no solamente de la Comisión de Justicia, sino una comisión especial que fue creada para eso. Ya esa comisión lo estudió y lo analizó. Por un asunto de economía procesal, es común y corriente ver que tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, algunos proyectos en la primera lectura son exonerados de lectura, de leerlo, para facilitar su aprobación en primera lectura. Ahora, en la segunda lectura sí lo leen artículo por artículo para que cada legislador en el Pleno vaya haciendo sus reparos. Pero se nota la mala leche en esta... Claro que sí. se nota la mala. Oye lo que dice el pliego de ley no estaba en la agenda del orden del día de la sesión. Pero el presidente de la comisión, eso es no es verdad, estaba en agenda, porque eso se está discutiendo hace varios días. Pero es normal que un proyecto, señores, miren cómo funciona el Congreso, y el periodista que escribió eso debe saberlo. Yo cubrí no, porque a veces no es que lo saben, oye, José Tomás, a veces no es que lo saben o no lo saben, es la intención. La intención de dañar. A veces lo saben, la intención de confundir. Pero que quizá no tiene ni siquiera que ver con el periodista en sí, sino que alguien que sí tiene interés en el que esto no fluya, le pasa esa información a un periodista. Mira esto, cómo están haciendo esto. Y el periodista, que no es que tiene él la intención, lo ve como primicia. Lo ve como una información que no la tiene otra gente y la coloca, porque hay que desmenuzar todo esto. Porque internamente se sabe. La agenda, lo que le decía era, la agenda la elaboran temprano y esa agenda la imprimen. Entonces un proyecto de ley o una iniciativa, por ejemplo, un proyecto de resolución que no esté ahí, puede ser incluida in voce en la sesión, en el hemiciclo. El presidente pregunta, por ejemplo, turnos libres. Bueno, entonces el presidente de la Comisión de Justicia, Antonio Taveras, propuso que fuera incluido en el orden del día. Todos los senadores no tenían eso en su mano. Que ese no es el debate, porque mira, es una prerrogativa. O sea, en la agenda que se le mandó a los medios de comunicación y que le tenía, no estaba. Eso no es ningún problema, eso lo vemos siempre. El que cubre el Congreso, y entonces se para Monclús como diputado y dice, por favor, honorable, incluye en la agenda tal. Y si entonces, el honorable te dice, ay, mira, sí, no, verdad. Lo a votación. Sí, ustedes están de acuerdo, sí, votamos. Y entonces el presidente de la comisión que estaba ahí propuso y se aprobó en primera lectura, como tú dices, saltándose todo el proceso de leer artículo por artículo, párrafo por párrafo, porque va a haber tiempo. Apenas es en primera lectura. Pero en este caso en particular, ya se le había y no presentado. Es verdad, perdón, todos los miembros del Senado tienen con su pestañita ese proyecto. Dígaselo a Dios que hace. Por eso no es de ayer, eso es de ayer. No. Y que no se lea y nadie puede alegar ignorancia cuando vayan a poner segunda lectura. Perdón. Como actor activo de ese proceso, que he tenido, nos reunimos con el presidente del Senado, nos reunimos con el presidente de la Cámara de Diputados, nos reunimos con el presidente de la Comisión, Antonio Taveras, con Dagoberto
Rodríguez Adame jugó un papel increíble porque él es digamos, un líder de los senadores de la región sur. Conversamos con Cholitín, que es vicepresidente de la Comisión de Justicia. Conversamos con Alexis Victoria Yep, conversamos con un montón de legisladores en sentido general y todos estaban ya contestes de que este proceso, nos reunimos con Antoliano, Antoliano visitó el Congreso, o sea, es un proceso arduo, técnico, porque tú tienes que darle razón al que va a votar por algo, tú tienes que darle razones de la necesidad y las razones jurídicas, políticas, técnicas. Entonces, eso no es verdad, y que eso no estaba en la agenda y que de repente metieron eso como... ¿Tú sabes lo que quiere significar eso? Como que fue un ladrillo. ¿Tú sabes qué pasa con eso? Que hay lo que se llama la oposición. Y hay un equipo que se dedica, cuando no está de acuerdo, entonces a emitir juicios en relación a decisiones que se toman, porque las agendas son respetadas cada vez que se toma una decisión, cada vez que se presenta un proyecto, y el punto libre, como ustedes lo han establecido, siempre ha estado. Ahora, ustedes recuerdan que hace poco, ahí en la Cámara de Diputados salieron unos diputados, no recuerdo el tema que se estaba debatiendo en ese momento, pero luego de que toditos habían firmado, cuando salían le decían a los periodistas, yo no estuve de acuerdo, la Cámara de Cuentas. El tema de la Cámara de Cuentas, sí, claro. Perfecto. Cuando salían de la Cámara de Diputados, ellos decían que no habían firmado, y la primera firma que estaban en ese proyecto eran las de los que habían dicho que no habían firmado. Bueno, tenemos que ir a la pausa. Tenemos que ir a la pausa. Pero en este caso, en particular, la oposición política estuvo de acuerdo. Omar Fernández, como vocero de los senadores de la Fuerza del Pueblo, conversamos con él también personalmente y estaba de acuerdo en ese proceso y lideró también parte del proceso. Antonio Taveras, como líder de la comisión, más los que integran la comisión, que hay gente de oposición y gente de gobierno. En este caso hubo consenso general. O sea, aquí no hubo tema de oposición ni no oposición, porque tan claro de que era necesario esto. Antes de irnos a la pausa, a propósito de eso, entonces este lunes está, el lunes 9 a las 9, en el Paraninfo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UAS, entonces está este panel. Ministerio de Justicia y el Sistema Penitenciario. A esos tres que están ahí, que son el doctor Ricardo Nieves y el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, que es Héctor Pereira, además de Antonio Taveras, que es el senador y presidente de la Comisión de Justicia del Senado, también se suma Rafael Báez, quien es juez de la primera sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, se suma el juez Báez. También se suma Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, coordinador del área de justicia de la UNAPRED, quien fuera diputado con la mesa de que tenía que ver con derechos humanos en la Cámara de Diputados. Y se suma, por supuesto, se agrega también, por supuesto, Roberto Santana, director de la UNAPRED, dentro de este panel que va a ser este lunes 9 a las 9 en el Paraninfo de Ciencias Jurídicas y Políticas. Y no es el primero, se va a abrir una gama de debates, de paneles de conferencias sobre este tema, porque no basta con aprobar el ministerio. Hay que llevarlo al seno de la sociedad para que se entienda para qué sirve y cómo se debe usarse correctamente en esta nueva etapa. Es una nueva institución, como dijo Maxi, claro. Es una nueva institución que se está creando, que va a dar, por supuesto, el resultado, yo creo, positivo para la nación. Y sacar de la Procuraduría ciertos temas que lo que hacen es que lo distrae y permite, como en el caso de las cárceles, amplio rango de corrupción, de distorsión y de manipulación desde las cárceles en el delito. Y los criminales, los que cometieron un delito, aunque no sean criminales, porque hay delitos que no son de criminales, sino de actos civiles, y también están presos, algún día van a salir. Aquí no hay pena de muerte, ni hay cadena perpetua. Por lo tanto, lo mejor que le conviene a esta sociedad es que se ha reformado profundamente el sistema penitenciario, porque un día van a salir. ¿Y cómo ustedes quieren que salgan? ¿Igual o peor? ¿O que salgan regenerados? Porque si no, van a afectar el sistema de seguridad pública para todos nosotros el día que salgan. Entonces, vamos a la pausa y retornamos con el resto del contenido. Bueno, primero agarrado de la mano de Dios, porque para poder encontrar a la niña,
Aquí estamos desde las 3 de la tarde, que fue que ocurrió el hecho, que la niña estaba bañándose con 3 amiguitos y estaban solos, no estaban supervisados por adultos, y cayeron los 3, 2 lograron salir y la niña no logró salir. La situación, se ha recorrido, vemos que fue en el primaveral. El primaveral y la cañada desemboca aquí, es 1,5 kilómetros de cañada que tenemos aproximadamente, y ya entonces están aquí, se distribuyeron en la defensa civil, la parte de los bomberos, todos los organismos de socorro están aquí y se están distribuyendo por equipos, por grupos, para poder localizar más rápido la niña. ¿Algún otro tipo de acción que vayan a tomar? Bueno, aquí estamos en la alcaldía con toda la dirección operativa, tenemos ornato, tenemos aseo, hasta que no encontremos a la niña nadie se mueve de aquí y estamos aquí colaborando en todo lo que sea necesario para poder localizar a la niña lo más rápido posible. Aquí tenemos intendente de los bomberos. Los bomberos, ¿alguna declaración relativa al proceso y al trabajo que están haciendo? Sí, eso es correcto. Desde las 3 de la tarde, o sea. Sí, desde las 3 de la tarde estamos aquí en una búsqueda constante con los demás cuerpos de socorro, apoyo del distrito, muy buen apoyo del equipo Jurón, la gente de Santo Domingo Este hicieron su presencia, la gente de Ornato, hicimos una limpieza aquí en toda la parte de donde desemboca la cañada, buscando a la niña, y no pararemos hasta encontrarla. Hablamos ya de que la cañada, esta es la que desemboca desde el primaveral. Otra vía, otro lugar que se pueda seguir como búsqueda. De aquí sigue al... Sí, a Yaguasa. Yaguasa es la parte más baja. Estamos estableciendo una búsqueda aquí ahora mismo con varios equipos que están concentrados aquí. Si no tenemos ningún hallazgo acá, nos dirigiremos ya a la parte de Yaguasa, la parte más baja. Que conecta a Guaricá, ¿no? Sí, a la parte la que conecta al Parque Mirador Norte. Puerta 5. Sí, ya los organismos de socorro ya 3 veces ya han recorrido la cañada, ya varias. Para la autoridad. Esa es zona, es Villa de los Milagros, por la Jacobo Magluta. Muy lamentable esta situación. Hace mucho que eso no se oía. Aquí hubo un proyecto llamado Sabamar, que lo financiaba la Unión Europea, que vino a resolver la mayoría de las cañadas del Gran Santo Domingo. Yo lo conozco porque en ese tiempo yo dirigía la Dirección de Comunicaciones de los Fondos Europeos y recorrimos todas esas barriadas, encachando, limpiando y encachando y tapando. Cada vez que aquí llovía se iban 1 niño, 2 niños por esa cañada. Y eso prácticamente se había eliminado aquí, de que el niño se perdió por una cañada. Y tuvo que ver gran parte con ese proyecto de la Unión Europea financiado en conjunto con las alcaldías y demás. Eso que pasó ahí no es más que una irresponsabilidad de los papás. Claro. No hay responsabilidad de los padres. Porque están viendo la realidad en el entorno y aún así permiten eso. ¿Qué hace una niña de 5 o 6 años de que se estaba bañando con unos amiguitos? ¿Qué es eso? No lloviendo. Que ellos acostumbraban a bañarse. Cada vez que llovía, ellos acostumbraban a salir y era como parte de la recreación de los niños. Los padres se enteraron, señores, horas después por el tumulto de personas que estaban dando seguimiento. Sacaron 2 niños, pero una de las niñas de 5 años precisamente no ha sido todavía rescatada. Aproximadamente 2 kilómetros, ahí están los organismos dando seguimiento para ver o dar con el paradero de la niña, que desde las 3 de la tarde de ayer pues cayó en la cañada y todavía no ha sido hallada. De verdad que lo que ocurre en Santo Domingo Norte son las creaciones de casas improvisadas. Estas casas que son construidas en la orilla de las y que la autoridad lo permite. Que lo permiten, pero señores, pero ahí en Santo Domingo Norte, en la Jacobo Magluta específicamente, el hecho ocurrió fue en el primaveral. Lo que pasa es que la cañada llega hasta allá, hasta conecta con Villa de los Milagros y toda esa zona. Es una sola cañada. Pero mira, esa cañada, Villa de los Milagros, yo vivo al lado. Eso suena como un río fuerte. Sí, claro, entonces, con la velocidad que llevan las aguas en esa cañada, una niña de 5 años, no hay forma. No, para nada. Eso no es pipiolita, por el amor de Dios. Que esto es lo que plantea, señores. Sí. No solamente, esto es lo que plantea, no es solamente un tema que ya es
inveterado, súper tratado en la República Dominicana, la irresponsabilidad de las instituciones públicas en supervisar dónde la gente construye. La gente construye aquí en lugares de altos niveles de vulnerabilidad. Pero aquí lo que está también en juego es un tema que yo pienso que esta sociedad tiene que plantearse con muchísima seriedad. El tema de la indefensión de los niños, de la desprotección de los niños. Un niño, una niña de 5, 6 años, 7 años, no puede estar a más de 50, 60 metros de sus padres, que usted lo pueda en cualquier situación de emergencia agarrarlo por la mano y librarlo de cualquier peligro. ¿Cómo es posible que una niña de 6 años se esté bañando libremente con otros compañeritos sin la supervisión de los padres en un momento de lluvias torrenciales, en un entorno donde hay cañadas, donde hay alcantarillas, que puede ser arrastrada por esas cañadas y por esas alcantarillas, como aconteció ahí en Santo Domingo Norte? Y ya hemos tenido muchísimos casos. Y hemos tenido casos, por ejemplo, de niños que se desaparecen. El niño que desapareció en Jarabacoa, prácticamente del entorno cercano de su familia. ¿Por qué? Porque salen con niños muy pequeños y no le prestan la debida atención, no son lo suficientemente precavidos. Entonces, cuando ocurre la desgracia, cuando ocurre la situación, están envueltos en el drama, estallan en llanto. Pero hay que reclamarle a los padres el tema de la responsabilidad. Y uno lo ve en la calle. Uno ve muchísimos muchachos en las calles de 8 y 9 años, de 10 años, que no andan sin sus padres y no están en condiciones. ¿Cómo se libran de una situación de peligro? Porque no tienen capacidad de reaccionar ni de discernir cuando están expuestos a un peligro. Y esto es lo que ha pasado lamentablemente en Santo Domingo Norte. Muy lamentable. Está enlutecida una familia, está enlutecida una comunidad y ha puesto en jaque a las autoridades del ayuntamiento, que están todas volcadas. Betty Jerónimo dijo algo y yo lo conecté inmediatamente con lo que pasó en San Cristóbal, ¿verdad? Ella dijo, no, de aquí no se mueve nadie. Sí. Pero tú sabes por qué lo de San Cristóbal cogió relevancia, porque Juan Manuel Méndez actuó correctamente y canceló la unidad. Sí. Claro, Maxi plantea, por ejemplo, bueno, pero de tanto tiempo haciendo tanta colaboración, en un fallo, una amonestación, un llamado de atención, una sanción, lo que sea, ¿verdad? Pero bueno, Juan Manuel Méndez lo hizo de esa manera y por eso Betty Jerónimo dice, de aquí no se mueve nadie. Y ellos no se atrevan a moverse, porque además el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta de cada municipio lo encabeza la alcaldía. Y si la alcaldía está ahí, no se te puede mover. Pero y ella está ahí. Es que hay una responsabilidad también por parte del ayuntamiento, señores. No es la primera vez que ocurre un hecho como este en Santo Domingo Norte. Recuerden aquel niño que cayó en una de las cañadas, específicamente ahí en Villa Satélite. También en los jardines de Genoveva, donde hay una cañada, señores, que eso representa, como decimos popularmente, eso es un brazo de mar. Cada vez que cae mucha agua. Y sobre todo por el tema del sistema pluvial, porque no existe en Santo Domingo Norte. Eso es completamente un desastre. Entonces, no es la primera vez y por eso ella está tan preocupada, porque han sido muy permisivos con esas construcciones que se están realizando. Ustedes entran a Villa Satélite, a propósito del tema de la calle, que están completamente deteriorada y que celebraron los 45 años en demanda del arreglo de las calles, pero también en demanda de que trabaje el tema de la cañada, porque la cañada está completamente tapada. Cuando llueve, señores, toda esa agua se desborda y muchísimas casas se inundan en esa demarcación. Eso es en Villa Satélite. El hecho ahora es en el Primaveral, en Villas de los Milagros, pero también ustedes nos vieron el desborde que hubo en Los Guaricanos, donde todas esas casitas que estaban ahí, o sea, hay una situación ahí en Santo Domingo Norte y yo creo que las autoridades tienen que tomar carta en el asunto, tomar ciertas decisiones que, independientemente de lo que represente en términos políticos, señores, pero la vida está primero. Entonces hay que salvaguardar a cantidades de personas que viven en esos lugares vulnerables, que si usted no quiere retirarse, si usted no quiere salir de esos arroyos, ríos y cañadas, entonces la fuerza... No es que no quieran, es que no tienen cómo. Es que viven. Sí, pero que se creen las condiciones, porque hay muchísimos complejos habitacionales. ¿Tú sabes lo que se está permitiendo? No, pero son las autoridades. Óyeme, sí. Ana Daisy. El que está en un estado de necesidad,
Se mete donde sea. busca cómo resolver su problema. Claro. Es la autoridad que no debe permitirlo. Que se asenten, claro. Porque llega uno hoy y ya tú sabes que a partir de ahí va a llegar 4 y 5 y 6 y te hacen un villorrio al lado de una cañada. Pero tú sabes lo que están haciendo. Es la autoridad, el infeliz desprovisto, ¿cómo se decía antes? Pobre de solemnidad. Lo que está buscando es dónde resolver su problema. Sí. Pero desde que te tapan una cañada, inmediatamente le ponen un plato, ya hay un solar ahí. Y inmediatamente te construyen 2 y 3 casas. Pero cuando llueve, el agua se pero los proyectos habitacionales que se están haciendo en Santo Domingo Norte, no, pero esa gente no llega a eso. Espérate, en la entrada de los Guaricanos, señores, pero ustedes entran a los Guaricanos por la Jacobo Magluta, ahí hay un residencial muy conocido, unas casas fabulosas, pero detrás de ese residencial hay unos terrenos que están baldíos porque ahí hay una cañada. Eso es, esos terrenos pertenecen al Estado. Ustedes saben lo que están haciendo en estos precisos momentos, señores. Los camiones están llevando, las tocas, están llevando ese tipo de material para fortalecer el terreno, porque por ahí viene un complejo habitacional que se va a realizar. Pero eso se inunda completamente. O sea que ahí pueden hacer lo que... Pero ahí, eso me recuerda al grito de La Vega. Ahí tienen que buscar entonces la ingeniería ¿cómo se llama? Yo soy un especialista en ingenieros de hidráulica. Sí. Quizás es otro nombre, pero más o menos por ahí el tema. La hidráulica es otra cosa. Que ahí sí van a... Bueno, el Estado, volvemos al Estado. Volvemos al Estado. Hay zonas que no son para construcción. Ahí está la alcaldía, ahí está el MIBET. ¿Y cuál otra más que tiene que ver con eso? Medio ambiente, quizás, que son obviamente. De la alcaldía dan los permisos, todo eso. Entonces, es bueno que tú lo menciones porque el Estado debe intervenir antes de que pase eso. Miren, yo no sé si ustedes tienen ánimos, hoy viernes, José Tomás siempre tiene ánimo. de todo. Todos los días, tiene ánimo, José Tomás. De todo. Más adelante vamos a hacer contacto con Carol Pérez desde Colombia, desde Bogotá. Debe estar borracho, Pedro. Pero vamos a ver, pero a Félix Damián Olivares y al presidente Fernández y demás, el ciudadano Quirino Ernesto Paulino la emprendió de nuevo contra estos actores y por supuesto se lleva muy bien con Hipólito Mejía y lo ha dicho, ahí yo tengo el video donde él habla que ese es un caballero que lo fue a visitar, que él estaba con sus nietos, Hipólito fue y lo visitó y por eso él lo quiere, lo aprecia. Pero es normal, fue su protector. Y demás, sí, pero fue su protector, lo ascendió, señores, en el ejército. Bueno, lo ascendió y lo reingresó. No solo eso, Soto Jiménez, que lo dijo públicamente en varios programas. Eso está documentado. Que Soto Jiménez le lleve el informe a Hipólito Mejía. Mire, este teniente está vinculado a temas de narcotráfico. Y tiene un helicóptero volando. Y yo le traigo este expediente porque como usted es comandante en jefe, no quiero tomar esta decisión. Dice Soto Jiménez, y lo reitera varias veces, que lo que le saltó a Hipólito fue, olvídate de eso, dejarle eso a los blanquitos, refiriéndose a la embajada americana. Y no solo que no le puso caso al informe de su jefe de las Fuerzas Armadas, sino que no lo sacó, sabiendo que era un narcotráfico, no lo destituyó como teniente, la destitución la tenía Soto Jiménez y él la mandó a dar para atrás y someterlo a la justicia por narcotráfico. No, es que luego lo asciende. Luego lo asciende, sabiendo que es un narcotraficante. Y en una pregunta improvisada de periodistas a Hipólito Mejía, le preguntaron que por qué estaban haciendo una línea de, ¿cómo se llama?, de aeropuerto. Porque ahí no llegaba nada. De hacerle una pista de aterrizaje. Hipólito, en chanza, el estilo Hipólito dijo, para que aterrice la droga. Bueno, el tema es... Me tomaron la palabra. El tema es que Quirino, el Quirino es la expresión de la engañifa y estafa del falso combate al narcotráfico por parte de los Estados Unidos.
Es la más grande estafa y engañifa. Uno de ellos, porque cuando tú miras a los otros es lo mismo también. Igualito. Entonces Estados Unidos se lleva a este hombre deportado, que la deportación la firma, la extradición la firma el presidente Leonel Fernández. Y este hombre, luego que es utilizado en Estados Unidos como un informante, es decir, hace un proceso, dura unos años preso, pero para acortar su estadía en prisión en Estados Unidos, obviamente que le produce un legajo de este tamaño, yo lo vi, de este tamaño, así, voy a subir la mano, así yo lo vi, de información sobre cómo operaba el narcotráfico aquí. Ahí es donde estos narcotraficantes revelan los empresarios, los militares y los políticos y los otros capos que están en el mercado y cómo son los contactos para que la droga funcione aquí de trampolín para Estados Unidos. Ellos revelan todo eso y abrevian su caso en Estados Unidos y encima le permiten que utilice todos sus bienes en retorno al país. Es decir, que mediante un proceso judicial ellos lavan el dinero, dicho en términos más, términos menos. Pero eso no ha servido de nada, porque ¿cuántos de lo que denunció Quirino Ernesto Paulino están presos? Ese pliego que tú dices que se entregó, ¿verdad? ¿Cuántos? Yo lo vi. No hay ninguno, Sí, no hay ningún funcionario, pasa... no hay ningún militar. O sea, toda esa información que Quirino entregó a la DEA, entregó a Estados Unidos, no ha servido de nada para República Dominicana. Al final... El coronel Ninterrero también hizo lo mismo, se lo llevaron para allá, le exprimieron la información. Y el coronel Ninterrero está en este país hace años de eso. Con todo su dinero, con todos sus bienes. Quitar, porque no se juzgó aquí, se juzgó. Lo que pasa con el diputado Miguel Gutiérrez, que también llegó a un acuerdo de colaboración con el Distrito Sur de Florida. Hubo una reducción de pena. Obviamente que en este caso, en el caso del diputado Miguel Gutiérrez, hay que destacar que hubo una diferencia en el tratamiento con otros casos porque el juez no quiso admitir el acuerdo al que había llegado Miguel Gutiérrez con el fiscal. Ahora, ¿dónde? El juez le dijo, no, espérese, usted llegó a un acuerdo con el fiscal, pero aquí el juzgador soy yo y quien impone la pena fui yo, porque él llegó a un acuerdo de 5 años con el fiscal y el juez le impuso 15. Yo no sé cuál es el modelo en Estados Unidos, pero aquí el juez no puede pedir una pena mayor que al que pidió quien acusa. No, allá sí, porque recuerden, le estoy hablando de este caso, del caso del diputado Miguel Gutiérrez. Él llegó a un acuerdo de colaboración con la fiscalía. La fiscalía le había prometido pedir una pena máxima de 5 años. Cuando fueron donde el juez, que es la autoridad, el juez dijo no. Yo no tengo que ver absolutamente con ningún acuerdo que usted Eso es lo que digo, que la jurisprudencia es distinta. Aquí, sí, aquí en el marco legal dominicano, el juez no puede poner más allá de lo que le pidió el acusador, que es la fiscalía. Entonces, Quirino entró a un programa, por poco tiempo, a un programa de protección de testigos en Estados Unidos. Sí. Hay que decir eso. O sea, era protegido. Y una persona que esté dentro del programa de protección a testigos, le dan una serie de facilidades. Tú puedes cambiar hasta tu fisonomía, te pueden cambiar la cara, te pueden poner peluca, te pueden cambiar el color del cabello, para disuadir a gente que pudiera atentar contra tu vida, de aquellos que tú has delatado. Pero bueno, el tema es que es una doble moral de los Estados Unidos, este tema del narcotráfico, del combate al narcotráfico. Ahora, vamos a escuchar qué fue lo que le dijo Quirino a Félix Damián Olivares, que fue abogado de él, y que ahora es asistente de Eduardo Estrella. Sí. Entonces, porque Félix Damián Olivares siempre ha trabajado con Eduardo Estrella. De hecho, cuando Eduardo Estrella estaba en la presidencia del Senado, él estaba como jurídico. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que Quirino, en el buen ejercicio de su libertad ciudadana, porque ya él cumplió con lo que el sistema establece de lo que debía cumplir, le guste o no a uno, ya él cumplió su parte y es un ex capo, ¿verdad? El papá, de hecho, dijo él mismo se autodefine orgullosamente como capo, duty de capo. ¿Qué invitación se le hace a la generación que viene subiendo? Él es el papá de los pollitos y de los gallos. Entonces ¿qué ha pasado? Él está construyendo un parador. Él vive en Baní, creo que es. El tema es que hay una obra civil del Estado Dominicano de expansión de las vías y ha afectado de alguna manera la construcción que él está haciendo de un parador. Él está en el ejercicio pleno de sus derechos. Él tiene paradas, rutas de guagua, tiene otros negocios y está haciendo un parador para tener su empresa.
Entonces, el Estado lo ha afectado. Vamos a ver qué es lo que dice Quirino respecto de esta situación y con Félix Damián Olivares. Vamos a escucharlo. Anticipadamente hecho, ya me habían dicho, tú te vas a presentar en una situación difícil con el ministro de Obras Públicas porque tú tienes un enemigo dentro de él, que es Félix Damián Olivares Grullón. Félix Damián fue abogado fue abogado de mis hijos, de mi familia, de mi esposa aquí y de la segunda esposa. También visitaba allá a Estados Unidos con fines de traer información del caso mío allá en Estados Unidos y se la deflecaba aquí a la nariz del traidor ese de Leonel Fernández y su comparsa, porque son un viaje de bandidos todos. Entonces yo me enteré de esa situación y aquí en un negocio que tengo en la Núñez de Cáceres, ahí yo se lo hice vulgar. Le dije, usted es un traidor. Usted es un traidor. Los clientes suyos usted lo traiciona, todos. Todos los que son extraditados y lo buscan a él lo traiciona, porque le pasa información a la DEA y le pasa información aquí a los que están aquí. Y lo que está pasando hoy aquí, como usted le atribuye eso a esa misma persona, sí. ¿Qué está haciendo ahora mismo estos equipos pesados que están frente a su casa? Ellos están destruyendo un parqueo que hice frente a esta plaza. Esta plaza la hice con la intención de darle servicios como parador a los guagüeros, a los transeúntes, y también estaba evitando que me entre un lodo por la puerta trasera de mi casa, que por 2 ocasiones se me inundó mi casa en lodos. Como ustedes pueden presentarse allí en aquella ventana, ustedes van a ver que ahí hay un muro que se está haciendo para evitar cuando el agua entre, que no entre a mi casa. Aquí mismo, aquí de este lado, hay una cañada, que por ahí también entra un agua negra, que yo le pedí ayuda al Estado para que me ayuden con equipo y cosas así, ellos nunca hicieron. Miren, ojalá que producción pudiera buscar, si lo tienen a mano, si no, le voy a dar este detalle. Yo vi una parte de esas declaraciones, porque él repartió parte, incluyendo a Leonel Fernández. Le habló de Leonel. Él le dijo a Félix Damián, yo vi unos términos amenazantes. No está en ese corte. Pero lo que él le dijo, además de decirle un pedazo de hombre, un hombrecito, un qué sé yo cuánto, le dijo un montón de improperios, se ve que está bien molesto con Félix Damián, que cuando él dijo que fue abogado de su esposa y luego de la segunda esposa, eso te dice que es un tramo largo que tienen de relaciones. Un abogado de confianza. De confianza. Entonces, pero él le hace una observación amenazante a Félix Damián. Entonces, este tema de Quirino, que él está en todo su derecho de seguir trabajando, seguir produciendo, el sistema ya le liberó de cualquier tema, porque nadie puede ser juzgado 2 veces por un mismo hecho, pero en el tema político, por ejemplo, que hay una palabra que yo trato de no usarla mucho, porque es para mí una de las peores categorización del ser humano, cuando perverso. La perversidad para mí es la peor categoría humana, ser perverso, porque ser perverso es hacer el mal a conciencia plena y con un propósito ulterior muy dañino. Y muy dañino. Yo, esa palabra hay gente que la usa con mucha frecuencia, pero yo no la uso con frecuencia, porque es muy pesada en el orden de la categoría humana. Pero la perversidad que se utilizó para traer a Quirino Ernesto Paulino al país, eso no tiene comparación con ningún otro hecho. Ni siquiera Balaguer en sus peores momentos de mayor dificultad con sus opositores hizo lo que hicieron de traer a Quirino para desacreditar al presidente Leonel Fernández. Sí. Mire, ese acto de perversidad. Para hacer daño. La forma como lo hizo. Dentro del PLD, dentro del gobierno de Danilo Medina. Porque ¿hoy te cree que esa enemistad de Leonel Fernández con Danilo Medina es gratis? Es gratis. No. Pero Danilo Medina fue a la casa de Leonel Fernández a decirle, cuando Quirino salió a hacer las denuncias que hizo a través del periodista Salvador Holguín, Danilo se apareció en la casa de Leonel Fernández a darle un abrazo
creo que estaba Cristina Lizardo, Carlito Pared, sí, como, creo. como supuesto sinónimo de apoyo. Sí. Entonces, Quirino sirvió para un propósito específico, que yo en este momento lo categorizo de perversidad política, de la más baja calaña. Entonces, Quirino ha sido instrumentalizado por dos sectores. Los Estados Unidos, que lo utilizó como un informante para saber toda la información, y es correcto por parte de Estados Unidos que haga eso para saber cuáles son los entramados del narcotráfico en este país, pero luego te lo suelta aquí como un restrojo, como un bagazo social, ya le exprimí todo lo que le exprimí, coja para su país. ¿Verdad que sí? Y él tiene derecho, él y su familia tienen derecho ya a vivir tranquilo, a vivir en paz, porque ya él, dentro del marco de la ley, cumplió. No, ya él es empresario, el empresario Quirino. Siempre Ernesto lo ha sido. Pero Quirino es un ejemplo en esta sociedad, señores, de que cómo es posible que el sector político se involucre a los niveles que se involucraron con este señor. Hipólito Mejía, por ejemplo. ¿Tú sabes lo que hace ascender a un hombre que su jefe, el hombre informado más importante de este país, le entregó la información? Usted, mire, ese es un narcotraficante. Y usted, ni sacarlo del ejército y encima ascenderlo. Es más, el cuñado de Hipólito, el señor Grullón, el cuñado. Sergio Grullón, Sergio Grullón, de Chavela, lo juramentó en el PRD de aquel tiempo, PRM de hoy, sabiendo que era un narcotraficante. Y miren, entonces yo no sé por qué traen a Quirino de nuevo a la palestra pública de nuevo. Ya eso está gastado, por el amor de Dios. Esa obsesión de volver a traer, no, que Leonel Fernández, que señor, ya eso está gastado. Si usted pretende construir relato político con eso, suelten eso, que ya eso terminó. Y hay que destacar, Graimer, porque yo conozco el procedimiento que hay que agotar para traer a la República Dominicana a un ex convicto. Los ex convictos, que son los ciudadanos que han cumplido penas de reclusión en los Estados Unidos por la comisión de delitos o de crímenes graves, llegan a la República, son traídos a la República Dominicana, no llegan, son traídos a la República Dominicana con lo que se llama un documento de viaje, no vienen con pasaporte. El señor laureado Quirino Ernesto Paulino Castillo vino a la República Dominicana con un pasaporte expedido en la misión consular de la República Dominicana en Nueva York, en el 1501 de Broadway, que no debió ser. Debió venir con una carta de ruta o documento de viaje, que es el trámite ordinario para un ex convicto como lo era él. Y en eso obró un equipo que urdió ese plan de dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana afines al expresidente Danilo Medina, y todo ese plan fue organizado en la sede del consulado de Nueva York para expedirle un pasaporte a Quirino. Todo eso fue al vapor y deprisa, y mandaron jipeta a buscar. Hecho de manera irregular, y cuando llegó al aeropuerto, entonces no recuerdo cuál era el cónsul, pero sí recuerdo el proceso, todo el plan. Además, cuando llegó al Aeropuerto Internacional de las Américas, fue recibido por el salón VIP y fue escoltado con seguridad. 3 jipetas, por lo menos. 3 jipetas. Parte del folclore de nuestro país. Pero entonces hay que decir eso para que la gente sepa de qué es que se trata. Entonces ahora aparece quejándose por un lado de obras públicas, porque supuestamente le está creando un daño a una propiedad de él, a lo que él tiene derecho. Pero ahí esa información, Maxi tiene una información que está pasando ahora, pero esa información, lo que él le dijo a Félix Damián Olivares, que es un agente informante de la DEA. Mire, eso es grave. Claro. Un agente informante de la DEA en nuestro país, y además que le sirve a la DEA y que le sirve a Leonel Fernández. Cuando
Félix Damián Olivares, ¿a quién le sirvió fue a él? Y lo reta que vaya allá, que venga aquí para que vea quién es su nombre. O sea, es una amenaza. Es una amenaza. Él le dice a Félix Damián Olivares que venga personalmente aquí. Para que él sepa. Que venga personalmente aquí para que sepa lo que es un hombre, para que se encuentre con un hombre. Eso es una amenaza, señor Quito. Yo creo que menos es una amenaza. Es a Quirino dar ese tipo de declaraciones. Yo, Quirino, me quedaría calladita, ¿verdad? Porque todos sabemos quién es Quirino, todo lo que ha hecho Quirino, y ahora todo el mundo lo ve como un gran empresario, construyendo plazas y todo eso, demandando del gobierno, una persona que ha estado en falta con el país. Señores, miren, cambiando de tema, hace apenas unos minutos tenemos una información aquí de que una mujer perdió el control de su vehículo, y precisamente están las imágenes, chocó contra lo que era antiguo Jet Set. Las autoridades en este momento pues le están dando soporte. Fue eso apenas unos minutos ocurrió este accidente, como pueden ver en las imágenes. Se está indagando a ver qué fue lo que le pasó a la joven, precisamente contra ese lugar que todavía se siente el dolor que se vive en la zona del Yexé, en la zona de la tragedia, donde más de 236 personas perdieron la vida. Justo ahí viene esta señora a estrellarse en el día de hoy. Y mira ahí donde están justamente todas las velas que la gente ha colocado, lugar, las fotografías, en el lugar que la gente ha escogido para hacer ese tributo de recordación a los fallecidos. Es una noticia en desarrollo. Señores. Hay que ver qué pasó, si el carro tuvo algún fallo mecánico, si ella... Tú sabes que por ahí cruzan muchos, no sé lo que pasó, pero por ahí cruzan unas rutas de unos guagüeros que son bastante agresivos, que te pasan por el lado, que sabes, que una reacción tú puedes, ¿verdad?, perder el control. Pero vamos a ver qué le pasó a la señora, ojalá que no le haya pasado nada en términos físicos. Y bueno, eso aconteció hace apenas unos minutos, está recibiendo las atenciones de las autoridades correspondientes. Y vámonos para Bogotá, señores. Vámonos para el Cono Sur desde Colombia, que ya tenemos contacto ahí con la periodista dominicana radicada en Bogotá, Carol Pérez. Buenos días. Carol, buenos días. ¿Nos escuchas? Hay que ver si Carol es de la que Carol le está acompañando a Petro, porque Petro tiene varios días de actividad en actividad, llegando borracho a todas las actividades. Apareciste, porque desapareció el día pasado también, Petro. Carol estaba arreglándose el cabello, señores, antes de salir en pantalla, porque es una mujer bella y que se cuida. Carol, ¿cómo estás? Estaba celebrando, Carol. Hola, Carol. Hola, ahora sí. Carol, desaparición de Petro de una actividad que nunca llegó. Borracho en casi todas las actividades que han realizado en los últimos días. ¿Qué es lo que está pasando con ese mandatario, Dios mío? ¿Qué se dice? Bueno, confírmenme que me escuchan primero para no hablar como los locos. Perfectamente. Yo te veo cara de que tú te quieres mandar del tema, eso es lo que yo estoy viendo. Yo le prometí a mucha gente que no me iba a prestar tanto en los medios dominicanos para difamar contra Petro, porque realmente yo creo que uno como periodista no está para eso, y menos en la coyuntura política que tiene Colombia. Miren, lo de Petro lo que tiene es un país en contra, o una oposición poderosa que entendió... Espérate, Carol, espérate. Que aquí hay gente llena de cana aquí. Y el que no se le ve se la tiñe. Vamos a ver, porque creo que hay un tema hasta judicial en términos del referéndum que él ha propuesto, pero no podemos evadir la situación del comportamiento de un presidente de una nación tan grande. Tú plantéalo como tú entiendas, pero hay que abordar el tema. Sí, y es noticia, y yo creo que no se puede evadir, porque todo lo que haga un mandatario de cualquier país, así sea de Plutón, tiene importancia, ¿no? Y la audiencia, los colegas siempre van a estar interesados, porque de eso se trata, es decir, es el poder, y el poder genera todas las noticias. Yo creo que Petro está muy abrumado, no es otra cosa enfrentar un país como este, con una oposición como la que tiene, que le encontró... Y está sacando todos los defectos al sol, ¿no? Es decir, durante 2 años, digamos,
que la oposición estuvo tranquila dándole la oportunidad. Pero que si está bebido o no, Carol. Borracho, bebido o no, borracho. Carol, todas las actividades borracho. ¿Es invento o es real? Se estaba cayendo en una actividad, no podía sostenerse en sus piernas y tenían que estarlo agarrando en unas imágenes que yo vi en la televisión. O estaba enfermito, Carol. Pues, ay, Dios mío, ustedes me ponen unos aprietos. No, aprieto no, apriétate, Candita. Yo creo que sí, yo creo que el presidente Petro tiene un problema de consumo de algo, para decirlo así, que lo desubica o lo desconecta de la vida, ¿no? De su realidad. Y que eso está afectando su diario vivir, porque es que además dice muchas cosas a veces que no coordina, que no son aterrizadas, que no es el discurso para el escenario y para el momento. Todo eso yo le doy seguimiento. Lo que yo entiendo es que tampoco uno tiene que estarse metiendo en la vida privada de nadie, porque eso es una cosa que se llama así, privado, ¿no? No, mi amor, es un presidente, es el presidente del país. Además, las situaciones de las que estamos hablando han sido situaciones en actos públicos. Él se estaba cayendo, había que estarlo agarrando porque no podía sostenerse en sus piernas y además la cabeza no la podía tener erguida. O sea, y además lucía desgarbado y con una presencia bastante fea. Descuidado totalmente. Descuidado. Él nunca ha sido menos de ahí. Es decir, el presidente Petro no es una persona que se arregla, ni que anda periferiquito, ni que... No, a él no le importa eso. Ese no es no es el presidente que estamos acostumbrados a ver arregladito en su puesto, no, él no es así. Es decir, Petro es una persona disruptiva totalmente, y eso choca en cualquier sociedad y en cualquier periodismo, para decirlo de alguna manera, no desmeritando ni enalteciendo lo que él es, pero él es así. Pero sí, pero la peor parte, independiente de la apariencia, porque yo creo que los presidentes están por encima de la apariencia, es la coordinación y el discurso en el lugar donde está. Se desconecta. Dice cosas que no son aterrizadas. Carol, el rechazo a la consulta que se ha dado en el Congreso, ¿tiene tal vez algo que ver con esa actitud que ha tomado el presidente? Me gustaría que la aguante ahí esa pregunta para que la responda inmediatamente. Porque para ir llevando como diseccionando el tema, pero aguanta esa pregunta ahí, que vamos para allá. ¿Qué dice la sociedad médica colombiana? Es decir, se han pronunciado gente de salud, se han pronunciado gente de la salud mental o de la salud física allá en los espacios públicos. ¿Qué dice la comunidad médica respecto de esto? Importante esa pregunta, Graimer. No han dicho nada. Y eso me lleva a hacerte la reflexión con el presidente Hipólito, que la Sociedad de Psiquiatría decía que tenía su desconexión por todo lo que decía. En Colombia no he escuchado una sola intervención de ninguna sociedad médica que hable ni de la condición física, ni emocional, ni mental, ni nada de Petro. Porque vuelve y juega, yo entiendo que los colombianos en ese sentido son muy respetuosos de la vida privada de quien sea. El problema es que es la vida pública de él. Y la sociedad, Carol, ¿qué dice la sociedad con respecto al comportamiento de Petro? Independientemente de la parte médica. ¿Qué dice la sociedad? ¿Qué se comenta? No, claro, la oposición aprovecha cada papayazo, mejor dicho, cada oportunidad aprovecha para hacerle como es y dejarlo y que quede en ridículo, porque además ese es el trabajo de la oposición, desmeritar y descreditar a quien esté en el poder, porque es una lucha por el poder. Desmeritar es una construcción de restarle mérito a algo. Lo que pasa es que él está siendo evidente, Carol. Ahí no hay desmérito, ahí lo que hay es una evidencia de que algo le pasa. Y si la sociedad médica no lo está diciendo en algún aspecto, pero ¿qué dicen la gente como nosotros cuando se sienta a un programa a analizar cómo lo aborda la comunidad de opinantes, es decir, lo que hacemos opinión pública en los medios? ¿Cómo lo está abordando eso? En este momento yo creo que están siendo fuertes con el presidente Petro. De hecho, los 2 primeros años, pocos periodistas se atrevían a estar totalmente opuestos al presidente y a sacar los defectos y los improperios, ¿no? Pero en este momento la gran prensa colombiana, o casi toda la prensa colombiana, no defiende al presidente en ningún aspecto. No. Y eso es
no la defiende exactamente, no le defiende. falta, entonces, Carol, le falta algo en su estrategia comunicacional dentro de su... ¿Quién dirige la comunicación de gobierno? ¿Quién es? Mira, ahí hay mucha gente, no, es decir, ni siquiera hay un ministro de comunicaciones o un director como nosotros allá que tiene una, no existe, hay un equipo de prensa que manda las cosas, además porque yo entiendo que es que el presidente Petro no da oportunidad para eso, porque él es un hombre tan autosuficiente para darle un título, que nadie, ningún periodista, así sea Daniel Samper, que no sé si se acuerdan de él, que era el hermano de Ernesto Samper, que para mí no lo periodista, que fue periodista toda su vida, se atrevería a recomendarle, mire presidente, siéntese así, póngase así, porque el Petro no le va a hacer caso. Entonces yo creo que la gente... los periodistas no se le miden a eso ni les importa. Hay unos cuantos periodistas en el área de prensa que mandan los comunicados, pero un asesor permanente. Entonces, Carol, ahí para que sí pase con la parte de Maxi. Entonces, Carol, lo que indica esta construcción de cómo ha ido desencadenando esto, indica que por eso tiene afectada la posibilidad de someter el proyecto de reforma importante, porque solo está un relato en el escenario de opinión pública sobre su situación personal y no hay un acompañamiento de un relato positivo respecto de lo que se requiere hacer, porque él mismo no se deja asesorar. Eso es cierto, pues él tiene una figura a su lado que es una figura muy controversial, para decir dos. La primera es Armando Benedetti, que es un ministro de Interior, que es un político muy vivo, ¿no? Y que ha estado en muchos partidos y es uno de esos políticos que se cuela por todas partes y que ha sido la manzana de la discordia de los que lo han acompañado siempre. Y por otro lado está Laura Sarabia, que es la canciller, una mujer muy joven, que también es la que le habla al oído, que tampoco representa lo que él es, el progresismo y toda la gente que lo ha acompañado. Entonces, esas dos personas, digamos, que no le han aportado tanto a esa imagen que el presidente siempre ha querido vender de un hombre cercano, sensible, con todos esos atributos que tiene el progresismo que él representa. Entonces, esa situación lo que ha llevado a que la gente desconfíe mucho, ¿sí? En todos los aspectos. Y con relación a la reforma, a esa consulta popular que él quiere hacer, lo que pasa es que el presidente quiere, yo diría que el presidente quiere mostrar poder, que él sigue teniendo poder en la opinión popular, no en el pueblo en general, porque si esa consulta le va bien, el progresismo sigue, como yo le había hecho reflexiones anteriormente. Entonces la oposición y el Congreso pues no quieren dejarse, ¿no? Para decirlo de esa manera. Entonces él quiere, por encima de todos los debates del Congreso, que esa reforma o que esa consulta popular salga y se haga, incluso contradiciendo a la Constitución, una cosa que él ha defendido toda la vida. Entonces ahí donde están, digamos que esas discrepancias, esas distancias que hay entre lo que él ha sido siempre y lo que es ahora. Pero no es diferente. Pero es un hombre popular y que cree que el pueblo es el que tiene la razón y él le va a llamar para que ese pueblo lo apoye en esta situación. Hubo un rechazo ya. Popular para las reformas. Hubo un rechazo ya desde el Congreso a la reforma. ¿Es así o cómo vamos realmente? Totalmente, el Congreso ha mundido la reforma, incluso una parte del Congreso, la Comisión Cuarta, presentó una contrarreforma a la reforma laboral para que sea la que avance, con algunos ajustes, y yo les tengo que contar que a mí me gustó más la que presentó la oposición, es decir, está más actual. Yo estuve leyendo y es más actual que la que presentó el propio presidente Petro. Es decir, cogieron muchas de esas cosas del presidente Petro que propuso él con su bancada y su grupo, y la que hizo la oposición de la Comisión Cuarta con la gente del Partido Verde, la senadora de la senadora Angélica, es muy moderna. Y yo entendería que ellos se pueden poner de acuerdo, pero no lo logran. No se ponen de acuerdo, compañeros, porque es una lucha descarnada contra el presidente Petro y de demostrar quién tiene más poder. No es otra cosa, de no darle la razón al presidente Petro, que ha cometido muchas imprudencias, que ha cometido cosas que no nos hacen quedar bien, pero que sus intenciones siempre son buenas y las reformas que él propone le hacen falta a este país. Carol, ¿a quién están favoreciendo las encuestas en estos momentos? ¿A cuál de los candidatos? Mira, eso está muy difícil. En este momento justamente se celebra el Congreso de la Banca Colombiana,
Digamos, la banca colombiana es súper poderosa y de mucho dinero, como ustedes deben saber, un país que tiene muchos recursos como este. Y por ahí han desfilado todos los que quieren ser presidente. Es la primera vez en 22 años que yo tengo en este país que hay tanta gente que quiere ser presidente. Pero además gente que no está lo suficientemente estructurada, que no tiene el liderazgo, que no tiene el discurso para pararse ahí, contarle a los colombianos y convencerlo después de tantas cosas qué es lo que hay que hacer. Y por ahí ha pasado todo. Quiere decir que la balanza está perdida. Es decir, esa brújula de quién puede ser el sustituto de Gustavo Petro con el progresismo, o quién puede ser un candidato de la oposición, del uribismo, de la derecha, como ustedes lo quieran llamar, tampoco está. Pero también hay un centro, que se hace llamar centro, que está perdido. Entonces, yo, sin mentirles, van como 20 precandidatos o gente, líderes en sus diferentes posiciones, que aspira a ser presidente, pero que les falta pelo para moño, como diríamos en buen dominicano. ¿Dónde está la vicepresidenta de ese país? Porque todo el mundo esperaba que desde donde venía esta señora iba a jugar un papel importante, iba a dar una buena representación a ese grupo que le apoyó. ¿Dónde está esa señora, Carlos? ¿Te refieres a doña Francia Márquez, claro, que viene del Chocó? Claro. Que es un área muy empobrecida, de gente y de todo buena. el litoral pacífico. Ajá. Exacto. Una mujer del litoral pacífico, una afrocolombiana. Miren, yo lo que creo con doña Francia, que ustedes saben mi admiración y mi cariño por ella, yo no lo niego. Es decir, yo ahí pierdo la objetividad, porque creo que es una mujer que representa una parte de Colombia importante, mujer negra y pobre. Agarren ahí. Entonces, esa señora, yo entiendo, a quien admiro y quiero mucho, que la llenaron de muchas expectativas y subió como palma y cayó como coco. Entonces, eso desinfló todas esas ideas que ella podría tener, todos esos sueños que su comunidad podía tener en alguien como ella. Y siendo más justa, yo diría que no aprovechó del todo esa gran oportunidad que le dio este país a que una mujer como ella fuera vicepresidenta. Y me duele mucho decirlo. Esas son las consecuencias del populismo en ocasiones. Que buscando detrás ese voto, no se toma ningún tema en cuenta, simplemente ganan las elecciones y ahí vienen entonces los resultados. Mira, volviendo al tema de Petro, cuando yo estuve allá, estuve en varios restaurantes de cierto nivel y escuchaba cuando se reunían, por ejemplo, grupos hasta de 10 y 12 personas cuestionando, analizando la obra de gobierno del presidente Petro, y lo que escuchaba era una queja, en la mayoría de los casos, de gente que entendían que Petro no estaba cumpliendo con las promesas de campaña, y sobre todo le cuestionan mucho la inversión que hizo en un nuevo estudio para la construcción del metro de Bogotá, porque habían hecho un estudio ya que había determinado que lo más factible, lo más viable era hacerlo de manera soterrada. Sin embargo, él ordenó otro estudio que determinó que había que hacerlo de manera en la superficie. Y eso de alguna manera generó mucho descontento, mucha gente que entendió que fue despilfarro de dinero, amén de otros errores que le atribuyen a su gestión gubernamental. Mira, lo que tú estás diciendo es muy importante. Lo voy a dividir en dos. La primera es que cuando los turistas vienen acá, aunque tú eres periodista y tienes una sensibilidad, seguías siendo turista. En ese ámbito, en ese ambiente donde llegan los turistas a los restaurantes, muy pocas veces tú vas a encontrar a alguien con una sensibilidad política hacia el progresismo. Es gente conservadora, empresaria, y aquí está muy marcado eso. La clase media alta siempre va a ser de derecha y muy conservadora, y la clase media baja y la popular, esa que apoya a Gustavo Petro y que lo llevó a la presidencia de la República. Eso hay que tenerlo claro. Y por eso, cuando los turistas vienen, dicen el descontento que tiene el pueblo de Colombia de Petro, por esa misma razón, porque es en el ambiente que tú te muevas. Por otro lado, lo del metro, tenía información para darte, porque tú me la pediste la otra vez. El presupuesto del metro actualmente, ahí está el video que está corriendo, que publicó el alcalde de Bogotá ayer, que la obra va en un 55%, es decir, la construcción general, vías, la parte de las perforaciones y los rieles y todo eso, porque ya la última parte, que son los trenes, esa ya la última parte. Entonces, esta obra va en un 55%, según el alcalde, le falta mucho todavía, está eso muy crudo, pero ahí va. El presupuesto general de esa primera línea es de 7.500 millones de dólares.
y tiene una distancia de 24 kilómetros. ¿Qué quiere decir eso? Que es el metro, la primera línea de metro más grande que tiene el continente, incluyendo la de Quito, que es la que acaba de inaugurarse, que tiene 22. Y la de Santo Domingo, la primera tenía 14 kilómetros, por si no lo sabían. El presidente Petro, como fue alcalde de Bogotá, conoce bien la ciudad y conoce su realidad dentro de sus limitaciones. Y él siempre defendió la idea del metro subterráneo. Y hay una parte que sí puede ir aérea, la que está para allá, para el sur, que los espacios son grandes y amplios y que no hay tanta vivienda, perfecto. Pero él decía que en la Caracas, que es el eje transversal de Bogotá, ese metro debía ir subterráneo, por todo, pero o para llevarle a la oposición o para realmente que sí, porque allá uno no sabe. El presidente Petro hizo varios estudios, pero el último estudio que hizo el alcalde Peñalosa, que fue el que comenzó, digámoslo así, con la alcaldesa pasada Claudia López, dijeron que no, que había que hacerlo aéreo porque era lo mejor en ese momento. O sea, hay una lucha de poder. Lo mismo que está pasando en el gobierno nacional, compañeros, que ustedes creen que la reforma laboral no es importante, es lo más importante en este país. Llegamos al final, Carol, llegamos al final. Se acabó. Muy bueno. Gracias, Carol, por asistirnos en este tema importante de Colombia y de la región sur del continente americano. Gracias, Carol. Hoy, hasta el viernes. Hoy se cumplen 3 años de la muerte, del asesinato de Orlando Jorge Mera en su despacho, un hecho inédito en este país. 3 años de este lamentable hecho, asesinado por Fausto Miguel Cruz de la Mota, un gran amigo de él de infancia. Se salió de control todo un tema de corrupción interna que terminó con esa fatalidad tan lamentable en su despacho un día como hoy hace 3 años. Nos vemos el lunes. No se pierdan ahora el editorial de Multimedia Su Mundo.